Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por acompañarnos. Ligüen, que es parte del equipo, ahí me está haciendo el aguante. Estamos esperando a nuestro invitado de hoy, Rubén Pires, eh, que es el director de Hamlet, El Señor de los Cielos, obra que tiene lugar mañana jueves a partir de las 20 horas en la programación de nuestro Festival de Teatro Clásico Universal. Así que ahora estamos esperando a que Rubén ingrese y ya vamos a dar comienzo a nuestra pequeña entrevista. La idea es que sea algo ameno, dinámico, cálido y un poquito nos enteremos más de la cocina. Por las dudas, te pido, Ligüen, si estás por ahí escuchando, que le indiques a Rubén cómo ingresar, porque ya ahí está presente en el festi y simplemente tiene que pedirme de unirse y yo le doy el ingreso, por las dudas. Y mientras tanto, ahí está Nati, buenas tardes, gracias ahí por el aguante. Mientras esperamos que Rubén se conecte, les cuento que esta cuarta edición del Festival de Teatro Clásico Universal es en su versión online y que, bueno, a partir de la pandemia y de lo que todos ya conocemos, de la imposibilidad de hacerlo de manera presencial, estamos organizando este festival de manera online que nos permitió abrir un poco las fronteras y recibir proyectos de otras latitudes. Tuvimos obras de españolas, obras colombianas, esta obra que tenemos hoy en cuestiones argentina, con dirección de Rubén Pires, como decía anteriormente. Y a ver, bueno, yo estoy también poco canchera con esto, voy a ver si puedo unirlo yo a Rubén, vamos a buscarlo. No lo practicamos esto, ¿se nota? A ver cómo podemos hacer para unirlo. Y bueno, les contaba, pueden obtener las entradas por alternativa teatral. Ahí se ingresan y buscan la obra. Bueno, ahí como les estaba diciendo, recién Rubén me llamó por teléfono y estamos viendo. Ahí está, Rubén Pires se unió, lo saludo, invitar. A ver si lo logramos. Dice que sí, esperando a Rubén Pires que se conecte, así que ahí estamos esperándolo. Creo que lo logramos. Ahí estamos, claro que sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿usted? Bien, bien. Bueno, me alegro, gracias por Tratando de... sumarte. Un gusto. Bueno, igualmente, le estaba contando a la gente que tenemos en la programación de nuestra cuarta edición del Festival de Teatro Clásico Universal. Mañana tenemos Hamlet, El Señor de los Cielos, con dirección de nuestro invitado, Rubén Pires, que fue una obra que se estrenó en el 2011, ¿no es cierto, Rubén? Sí, en el En el 2011 Teatro La exactamente. Mueca. En la primera mueca, En la primera mueca, sí, señor. Córdoba y Godoy Cruz, creo que era. tal cual, Bueno, al lado de la entonces le pizzería contaba. Angelini. Sí, señor. Estaba contándole un poquito a la gente de este festival y de todas las sorpresas lindas que tenemos. En Alternativa Teatral pueden conseguir las entradas, buscar para mañana Hamlet. A partir de las 20 horas pueden verla por 48 horas. A mí me interesa particularmente esta versión y la recomiendo a todos los que ahí están escuchando este vivo, porque tiene una particular adaptación, que es también responsabilidad de nuestro director acá invitado. Me gustaría un poquito que eso nos cuentes cómo fue el proceso de dramaturgia que solés hacer vos mucho con tus trabajos para la adaptación de este Hamlet de Shakespeare. La, en realidad la idea nace de un... Yo fui a dar un seminario a México en el año 2000 y unos años después, 2008, me contacta un alumno de León, de México, y me cuenta de esta persona, Amado Carrillo Fuentes, que es el Señor de los Cielos, que yo realmente no tenía mucha idea en ese momento. Entro a indagar y él había trabajado conmigo Hamlet en México, en el seminario. Me dice, ¿por qué no hace una adaptación con esto?
porque el personaje Amado Carrillo Fuentes había muerto en una operación de cirugía estética para escaparse de la DEA, y los médicos aparecen muertos en Barrios de Calviva a los 2 días, con lo cual mucha gente decía que era todo armado por él y que estaba vivo. Dije, bueno, este personaje particular, un hombre que movía en el narcotráfico 2.000 millones de dólares por mes en México, que tenía una flotilla de 60 jets que iban a Estados Unidos a depositar droga, fundó pueblos, iglesias, la gente lo quería mucho, y dije, uy, qué historia. Entré a indagar y vi que estuvo en Argentina en el año 98, en el gobierno menemista, que compró hoteles, bancos acá en Argentina, cosa que yo no, nadie se había enterado bien acá. Y después entré a indagar y había mucha información. Y entonces empecé a partir de la estructura de Hamlet, de la versión de Shakespeare, a desmenuzarla y a partir de esa estructura construir una obra en donde los capos de los carteles narcos fueran los nuevos reyes. Amado Carrillo Fuentes pasó a ser el espectro de Hamlet, y García Abrego, que es un personaje real de México, el capo del cartel del Golfo, pasó a ser el Fortinbras de Hamlet, por decirlo, que quería quitarle tierras, porque en realidad ellos peleaban por territorios en México. Ahí me aparece otro personaje que es el general Gutiérrez Rebollo, mexicano, que era el encargado de la lucha contra el narcotráfico en México, al que Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, lo había comprado y atacaba a los capos narcos contrarios y les decomisaba la droga. Ese pasó a ser mi Polonio. Claro. A partir de esos tres personajes empecé a ficcionar, y entonces el personaje de Hamlet en realidad acá se llama H. H. Y, Sí, me acuerdo. H, y es un joven de unos 30 años que hace Lucas Ferraro, que lo manda el padre en ficción a Argentina para que esté fuera del mundo del narcotráfico, ¿A vive estudiar acá, cine era? Me acuerdo bien, ¿no? Que era el que iba a estudiar cine. estudia cine, es documentalista, y al enterarse de la muerte del padre vuelve con su camarógrafo, que es Gonzalo Álvarez, a México al entierro del padre, pero en el camino se detiene en San Pablo, donde está tomada la cárcel de San Pablo, y el preso que domina toda la voz cantante de los presos, Marcos, le hace un reportaje. Así comienza la obra. Lo que a mí me interesó tomar era el dispositivo de la obra, pero contextualizarla en fines de los 90, y tomando puntualmente el tema de cuando en los 80 el gobierno de Estados Unidos, mediante el consenso de Washington, cambia el eje económico del mundo. Y ahí empieza a darle un espacio muy grande al neoliberalismo, generando todos estos bolsones muy grandes de pobreza que se desarrollaron en América Latina mucho más, donde se generó una brecha mucho más grande entre los que más tienen y los que menos tienen. Correcto. Y los noventosos exponentes más grandes de esa política fueron Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil y Díaz de Gortari en México. Correcto. Al amparo de esos gobiernos, la pobreza se desarrolló mucho. Creció, bueno, en Colombia, en México, cuando se va, cuando está muy perseguido el narcotráfico en Colombia, se instala en México, porque México era el que trasladaba la droga, pero en ese momento pasó a ser proveedor ante la desaparición de Escobar. El Señor de los Cielos empieza a tomar el lugar predominante. En ese contexto político armo este Hamlet, el Señor de los Cielos, en la cual este H llega a México, no sabe que su padre era un narcotraficante, pensaba, porque ellos, en esta versión la madre tiene un canal de televisión
que es donde lavan dinero y donde usan políticamente ese canal para sus fines. El que tomó el lugar de su padre era el tío, que se está casando con su madre. Cuando él se entera, bueno, de ahí se toda la sostiene parte situación. original. Claro, Claro, además los personajes, te digo, la situación, todo el ámbito que vos me estás contando, están a la altura de los de Shakespeare, pero seguro, digo, por la complejidad, por todos los dilemas y las contraposiciones que tienen entre los vínculos, en las locaciones que elegís también, porque algo para que sepan las personas que nos están escuchando, es que el espacio vos lo utilizás de una manera en donde claramente se ven distintos ámbitos. Se ve la cárcel, se ve una casa, se ve un burdel, un pub, un lugar, porque es musical, tiene una parte sí. musical muy linda que interpreta Marina Tamar. Tiene una especie también de cuadro no sé si de clown, vos me podrás corregir si hay alguna parte en donde se hace una especie de situación como extra escena, digo, esos espacios que vos elegís, o locaciones, por decirlo de alguna manera, que elegís bien contextualizando toda esta historia que vos narrás. Cómo en esta adaptación fuiste creando espacios nuevos para estos personajes. Sí, tal cual. Ofelia es la que estudia clown y estudia abogacía, que acá se llama Constanza, que es Giana Prado. Exacto, recuerdo. El Laerte se llama Lázaro, que tiene una discapacidad física y más que al Laertes del original se asimila, tiene que ver con un Ricardo III, nuestro Laertes, que es Algo el más hermano acá. parecido a eso, claro. Mucho más oscuro, mucho más oscuro. Eh, Por eso en la densidad de los personajes y de los vínculos, por eso te decía, se asemeja mucho a esa estructura en donde pusiste a cada uno de ellos a la estructura original de este Hamlet, donde están el odio, la ambición, la muerte, la venganza, la locura, entre comillas, por decirlo de algún modo, de este Hamlet, porque en realidad acá no está loco, sino que está comprobando un montón de cuestiones y descubriendo un montón de verdades de su propia historia, ¿no es cierto?, en este contexto. Tal cual. Así que imagino, o no sé si te fue sencillo consolidar el elenco o cómo fue ese proceso creativo, cuántos meses llevaron desde que empezaron a ensayar hasta el estreno, cómo viviste el proceso. La obra me llevó 3 años escribirla, porque justo yo la empecé a trabajar en un doctorado de dramaturgia que había empezado un posgrado en la universidad en el IUNA, y justo tomé a Hamlet en varias de las materias y fui construyendo la obra en adaptación de texto clásico, en estructuras dramáticas. Hubo varias materias que me permitían indagar en el material, entonces me llevó desde el 2008 al 2011. Claro. Inclusive la curadora, la que me hizo así toda una supervisión dramatúrgica, es la directora de la carrera, que es Patricia Zangaro. Y con el elenco yo trabajé 1 año y medio, Un montón, desde... Y porque empecé a trabajar en el 2010, en abril. claro. Eh, es más, el primer Hamlet H era Carlo Argento, que después en el medio le apareció un contrato de trabajo y una película y tuvo que viajar y no pudo seguir, y esto fue hacia noviembre del primer año de ensayo, y aparece en el segundo año de trabajo, porque la obra yo la encaré para estrenarla 1 año después, ya esa era la propuesta de trabajo. Esa era No la estaba propuesta de terminada. trabajo, para estar tranquilo. Sí, pero aparte yo no la tenía terminada. Yo Claro, tenía todo, tenía escritas muchas más escenas de las que puse, trabajé como 64 situaciones y escenas, pero después quedaron 34 en realidad. Y apareció el personaje del preso de la cárcel de San Pablo, que sería el más disruptor de todos los personajes en función del original, sí. pero que me da y al espectador todo un contexto político muy fuerte en el cual eh, es el metalenguaje de la obra. En realidad ese personaje que aparece la primera media hora, al espectador a todos les quedaba, primero el trabajo de Miguel Terni es
monumental. Tiene un physique du rol muy particular el preso, Sí, porque aparte da, Miguel como le mucha no sé cortar el pelo. potencia. Claro, un actor, Miguel tenía en ese momento, a ver, 2011, tendría 56, 57 años, pero un actor de 1,90 m, así, se había dejado el pelo El pelo largo, largo siempre, tenía, sí. como vos lo tenías, pero canoso, y lo usa así. Entonces era muy fuerte, y la construcción que hizo el personaje, cuando uno lo ve y se aprecia bien el video también, es muy interesante. Sí, Y porque ahí además tenía una luz plantea, particular enfocando ahí esa cárcel, lo recuerdo perfectamente. Y es como decís vos, un personaje imponente desde su personaje en sí, pero desde lo corporal, el actor también que elegiste era como, ¿de qué se trata esto? ¿No es cierto? Ya empieza la obra con una potencia y sí, una fuerza escénica que te mantiene en vilo durante toda la obra. Eso particularmente encaja todo perfectamente en estos sistemas que armaste vos de personajes en relación al Hamlet. Uno identifica más o menos adaptaciones, se entiende claramente esta transposición, podríamos llegar a decir, de un Hamlet clásico a otra historia que tiene los mismos antagonistas, protagonistas, fuerzas, opositores y demás que supiste poner en cada casillero. Y lo que adaptaste, que forma parte de esta ficción, que vos trabajaste en el libro especialmente, queda como perfectamente adornadito, digamos. El marco es otro, pero uno lee por debajo que está Hamlet. Eso a mí me pareció maravilloso el trabajo de dramaturgia realmente, porque es muy difícil, y ahora que vos me estás contando, que lo trabajaste en cocina como a fuego lento. Eso me parece que es clave, ¿no? Cuando uno necesita hacer que todos los detalles cierren, esto que vos te tomaste tu tiempo para trabajar y tu tiempo en la propuesta, bueno, actores, empezamos ahora, pero estrenamos dentro de un año. Nadie te corrió, nadie fue, viste, esas cosas que a veces se apuran y que no salen como uno quiere. Creo que acá está tu mano en todo eso, en cada detalle, en cada ámbito, en lo musical, en el vestuario, en las luces, en lo preciso de delimitar cada ambiente. Es realmente recomendable. Para los que nos están escuchando, les cuento. Alternativa teatral, jueves a partir de las 20 horas y por 48 horas. Hamlet, El Señor de los Cielos, dirigida acá por nuestro querido Rubén Pires. Y otra cosa también te quería preguntar, en esta creación tuya, escénica, esto de jugar con los niveles y con las luces, ¿cómo es Rubén en director, digamos, más allá de este Hamlet particular que tiene mucho de esto, en otros trabajos en donde yo siento que creas munditos? O sea, dentro de la puesta general que uno ve la obra, hay munditos, esas cosas chiquitas, esos ámbitos que aparecen dentro de la obra. ¿Cómo lo trabajás desde lo creativo, digo, desde lo del texto, desde la luz, desde el actor? ¿Cómo llegás a esa creación de pequeños munditos dentro de la obra? a mí me fue en estos últimos años, se me fue abriendo todo un universo más amplio, ¿no? Siento que después de este año hace 42 años que dirijo, digo, wow, y se ha abierto un espectro en el cual logro trabajar sobre algo que me da mucho placer, que es lo que sucede entre dos palabras. Y ahí es donde le pongo el acento. Y ahí construyo esos que vos llamás esos munditos. Ahí es donde pongo mi interés, porque el texto lo tengo. Entonces, mi trabajo es encontrar qué sucede entre esto y aquello, qué se va a decir. Y ese trabajo es fantástico porque no está hecho, es el trabajo sí que le compete al director y al actor o a la actriz. Y ahí es donde me parece que logré abrir un universo y generar eso que vos decís. Yo lo llamo como, pienso desde que apareció el Internet, o en mi caso, que en el 99
empecé a escribir las obras en computadora. Antes era todo con máquina de Máquina de teclado escribir. mecánico, la Remington o la Olivetti, pero Claro. cuando apareció la computadora, yo veía las ventanitas de Windows y yo siento que un escenario y una obra es como una pantalla, ¿no? Entonces, tengo todas esas ventanas y yo voy. Entonces, bueno, vamos a esta situación que es la primera y es como una de esas ventanas de Windows que acompaña un poco eso que vos decís. Se Claro. abre esta ventana y ahí armo un mundo. Cerré y vamos a otra ventana y abro otra ventana y ahí entramos en otro mundo. Y trato de que ese mundo tenga eh, entidad por sí mismo, que viva en sí mismo, que exista en Claro. sí mismo. Y entro a indagar, a escarbar con el actor, con la actriz, pero con una pauta que es trabajar la contradicción. Cada vez me ocupa más el hecho de no ilustrar, Perfecto. que lo que un Aquello que texto se enuncia, dice en contraposición con lo que pasa. tal Eh, cual. sí, es algo que se nota en el trabajo, esto que vos decís, porque la analogía que haces con el Windows es maravillosa, pero en el teatro tenés un trabajo extra, que es que después todo eso tenga una unidad, ¿no es cierto? Que esté integrado. Este es el programa que lo contiene. Lo que uno Claro, hace es eso. Uno es como un programador ¿viste? De una computadora. Bueno, acá uno hace todo un programa que tiene que estar totalmente relacionado en red, porque uno ¿sí? tiende redes. Como actor uno genera una trama, como director sostiene esa trama. Entonces, toda esa red es lo que me, me propongo crear y que tenga un universo que exista por sí mismo, más que sea un reflejo de lo que veo, no, me interesa que tenga su propia luz, su propio reflejo. No, no, no me interesa representar la vida en escena. Bien, Me interesa que sea netamente ficcional, aunque este Macbeth todavía tiene una cuestión hiperrealista, pero no entró en el nivel de lo que empecé a hacer a partir de Esperando a Godot en el 2015, que ya me fui mucho más a lo ficcional desde el procedimiento teatral más expuesto. claro. En Hamlet sí hay distanciamiento, pero que ya el distanciamiento también es shakespeariano, no Sí, es una característica que yo le imprimí. Está inherente en Shakespeare eso. La característica de este Hamlet es por qué me interesaba Hamlet en el 2011, ¿no? En el 1600, cuando Shakespeare produce esta versión de Hamlet, porque tampoco es la original, la primera instalación del mito es de Homo Grammaticus en Islandia y el antecedente griego es Orestes, o sea que en claro. realidad el hijo que tiene que vengar al padre viene de hace Viene de antes, 2500 así que Shakespeare no inventó nada, digámosle a la gente que se No, sepa. claro, el Lear es un cuento irlandés, Romeo y Julieta. Él tomaba historias populares y Claro, les ponía un vuelo maravilloso. O sea, en realidad nosotros sostenemos siempre una oralidad y lo que hacemos es interpretar, darle una nueva mirada a estos mitos de los que venimos hablando para nosotros hace mucho, pero en la historia de lo que vive como especie es nada lo que hemos es nada, transitado, porque tal hace cual. 25.000 años que salimos de la selva, o sea, el hombre hace 1.000.000 de años que está como especie, Sí, sí, nuestro cerebro está instalado así hace 150.000 años, y con el mismo cerebro vivíamos en un contexto totalmente diferente a esto. Es difícil es, acostumbrarse a este es contexto difícil. que tenemos nosotros hoy. Claro que Por eso sí. no sé si es extraño. Mirado Este así Ham, en la cantidad de años es una locura pensarlo o imaginarlo, ¿no es cierto? Por eso esto que decís me interesa, porque acortando las distancias o salvándolas, como mejor se diga,
en este 2011, que Rubén decide y elige este material por las características que nos estabas contando, y todo el recorrido que tuviste hasta hoy, hasta el 2020, te hago una pregunta que me interesa como en retrospectiva tu propio trabajo, ¿no? Si miraras para atrás y hoy tuvieras que elegir Hamlet, ¿qué harías diferente de este Hamlet que presentaste en 2011 y qué permanece en vos? ¿Qué llama sigue estando ahí presente como para reponer un Hamlet? Vos sabés que creo que este Hamlet me pasaba viendo el material, que cuando yo lo generé, tuvo muy buena repercusión de público y de críticas, de comentarios, y los trabajos realmente eran muy buenos de todos los compañeros que interpretaban los personajes. Pero el tema todavía no estaba instalado como se instaló en estos últimos 9 años, el tema del neoliberalismo, el tema del narcotráfico. O sea, hoy tiene una vigencia, creo que mayor que en el momento en que la escribí. Más Y resonancia pensaba, aún, ¿no es cierto? sí, en ese momento era como, qué loco, mirá lo que plantea, porque encima después el personaje del Señor de los Cielos no lo conocía nadie, la gente creía que era Claro. un, no, es real, cuando vinieron mexicanos a verla dijeron, uy, hombre, esto es México, pero acá todavía en el 2011 no está. Después apareció una miniserie, creo, que se llama El Sí, Señor de los Cielos, como apareció la de Escobar Gaviria, sí. y ahí gente ubicó, igual lo que armaron es más un culebrón novelero que la figura que tenga que ver con el hombre de los cielos real. Pero ahí la gente empezó a identificarlo de otra manera. A Y ubicarlo un poco más. sí, filosóficamente, por ahí estéticamente sí, lo trabajaría de otra manera. Y usaría un dispositivo que en ese momento no pude terminar de armarlo, porque toda la obra estaba concebida para que constantemente los personajes estuvieran enfocados por cámaras y se proyectaran en televisores. La Wow. obra está pensada para hacerse en un set de filmación, donde estaban todos los espacios a vista y los actores iban entrando en uno en otro. Pareció lo que vos viste, pero con cámaras y que vos pudieras ver en pantallas lo que iba pasando. Es una muy Pero buena idea esa, me encantó. Para el año que viene, pensala, está bárbara. por cuestión de costo en ese momento no Claro. se hizo. Pero hoy los dispositivos esos son más accesibles. Vamos a seguir un tiempo más, me parece, vía streaming, por lo Creo que que la sí. pandemia es, ¿no? Lamentablemente. Creo que sí, lamentablemente, pero bueno, nos permite también tener este encuentro con personas y colegas que quizás de otra manera no sería tan viable, porque quizás si todo siguiera igual, hay muchas cosas que no hubiéramos descubierto. Ojalá que igual el teatro sabemos que es un hecho vivo, tiene que volver en su presencialidad, pero esta virtualidad nos permitió generar y producir contenidos culturales sin saberlo que se podía, digamos, no sabíamos tampoco si íbamos a poder hacer el festival y lo llevamos adelante. Déjame que mencione Y a mis bueno, compañeros de equipo que están ahí haciéndonos el aguante, Liwen, Nati, Serena, Nahuel, Eduardo, Javi de María también en lo audiovisual y quien les habla, estamos todos trabajando online desde hace 2 meses organizando este festival, de los cuales nos pone orgullosísimo que seas parte con Hamlet, El Señor de los Cielos, una obra hermosa que recomiendo especialmente por la estética, por la adaptación, por todo lo que venimos conversando. No se la pueden perder. Jueves 20 horas y por 48 horas. Alternativateatral.com, ahí eligen, jueves 20 horas, Hamlet, El Señor de los Cielos, con dirección de Rubén Pires. Y todo el elenco, que si te acordás y te ayudo, lo podemos mencionar, así les mandamos un saludo a todos. Empiezo, vos decime si me olvido de alguien. dale. Gonzalo Álvarez, Leandro Camaño, Hace el amigo de Hamlet. Silvina Camaño del Dabove, espectro. La Daniel madre Villace, sería el Gutiérrez Rebollo, que es Polonio. ahí está, Alejandro Dufo, El tío Mauricio.
Luca Ferraro, nuestro señor H, H, que está en Fernando Bonet, España en este momento. Sí, Julio Pallero, Hernán Pérez, Gianna Prado, que ya le habíamos mencionado, Maru Tamar, que también la habíamos mencionado, con su voz hermosa que nos deleita ahí en esta apuesta, y Miguel Terni, que también hablábamos anteriormente. Así que hace que la él música es esto. de Sergio Vainikov, hay que mencionarlo también, hermosa. De Y bueno, se mato. exactamente, tenemos el asesoramiento de dramaturgia de Patricia Zangaro que habías dicho, en la asistencia de dirección Darío Restuccio, puesta en escena y dirección, nuestro invitado de hoy Rubén Pires, y para ir cerrando, porque esto era el ver la cocina un poquito, conocer un poquito más al director de esta obra, agradecida profundamente de que hayas participado de este pequeño vivo y le recomendamos Un nuevamente a placer. todos que vean la obra, jueves 20 horas y por 48 horas Hamlet, El Señor de los Cielos, con dirección de Rubén Pires. Gracias Rubén, un orgullo tenerte en la programación y siempre es lindo Igualmente, saludarte. gracias a ustedes. Un placer. Un beso enorme y gracias por participar hoy. Gracias por la nota, Flavia. Por favor, hasta luego. Chau, chau.